El siglo X en Al-Ándalus fue una época de gran esplendor. Fue una era de profundo conocimiento, arte deslumbrante y poder inmenso. El califato de Córdoba brillaba como un faro de civilización en Europa. En el año 938, en la bulliciosa ciudad portuaria de Algeciras, nació un niño. Su nombre era Abu Amir Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Amir. Un nombre largo, sin duda, pero la historia lo recordaría con un título mucho más corto y temible: Almanzor. Este nombre, que significa el victorioso, no le fue dado al nacer. Fue un nombre que se ganaría a través de la ambición, la estrategia y la conquista implacable. Su familia, de origen yemení, no era de la más alta nobleza, pero eran terratenientes respetados, con cierta influencia en la región. Imaginen la Algeciras de su juventud. Una ciudad vibrante asomada al estrecho, una puerta entre dos continentes. Con su poder absoluto en Córdoba, Almanzor dirigió su atención a los reinos cristianos del norte. Creía que la supervivencia y la gloria de Al-Ándalus dependían de la yihad, o guerra santa constante. Transformó el Estado en una formidable máquina de guerra, lanzando devastadoras campañas militares, conocidas como aceifas, cada primavera, cada verano. Él mismo lideró sus ejércitos en más de 50 expediciones, y lo notable es que nunca fue derrotado en una batalla importante. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror en toda la península ibérica. Durante más de 2 décadas, el gobierno de Almanzor estuvo definido por estas campañas implacables. Era un hombre perpetuamente en guerra, una figura de inmensa energía incluso a medida que envejecía. Su vida fue un testimonio de su propio lema: victoria. Sin embargo, el tiempo alcanza a todos, incluso al hombre que se hacía llamar el victorioso. En el año 1002, mientras regresaba de otra exitosa incursión contra el monasterio de San Millán de la Cogolla en La Rioja, el aparentemente invencible Almanzor cayó gravemente enfermo. Estaba viejo, cansado y agotado por una vida de constantes campañas. Su cuerpo, que lo había llevado a través de más de 50 batallas, finalmente lo estaba abandonando. Su muerte ocurrió en Medinaceli, una ciudad fortaleza estratégica que domina las llanuras de Castilla. Murió en su cama, no en el campo de batalla, rodeado de sus comandantes. La noticia de su fallecimiento fue recibida con incredulidad y júbilo en los reinos cristianos. Rápidamente se extendió la leyenda de que había sido derrotado en una gran batalla en Calatañazor, la famosa frase: en Calatañazor, Almanzor perdió su tambor. Se convirtió en parte del folclore español. La verdad histórica, sin embargo, es que nunca fue derrotado. Simplemente sucumbió a una enfermedad. El victorioso, el hombre de Algeciras, el siglo X en Al-Ándalus, fue una época de gran esplendor. Fue una era de profundo conocimiento, arte deslumbrante y poder inmenso. El califato de Córdoba brillaba como un faro de civilización en Europa. En el año 938, en la bulliciosa ciudad portuaria de Algeciras, nació un niño. Su nombre era Abu Amir Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Amir. Un nombre largo, sin duda, pero la historia lo recordaría con un título mucho más corto y temible: Almanzor. Este nombre, que significa el victorioso, no le fue dado al nacer. Fue un nombre que se ganaría a través de la ambición, la estrategia y la conquista implacable. Su familia, de origen yemení, no era de la más alta nobleza, pero eran terratenientes respetados, con cierta influencia en la región. Imaginen la Algeciras de su juventud. Una ciudad vibrante asomada al estrecho, una puerta entre dos continentes. Con su poder absoluto en Córdoba, Almanzor dirigió su atención a los reinos cristianos del norte. Creía que la supervivencia y la gloria de Al-Ándalus dependían de la yihad, o guerra santa constante. Transformó el Estado en una formidable máquina de guerra, lanzando devastadoras campañas militares, conocidas como aceifas, cada primavera, cada verano. Él mismo lideró sus ejércitos en más de 50 expediciones, y lo notable es que nunca fue derrotado en una batalla importante. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror en toda la península ibérica. Durante más de 2 décadas, el gobierno de Almanzor estuvo definido por estas campañas implacables. Era un hombre perpetuamente en guerra, una figura de inmensa energía incluso a medida que envejecía. Su vida fue un testimonio de su propio lema: victoria. Sin embargo, el tiempo alcanza a todos, incluso al hombre que se hacía llamar el victorioso. En el año 1002,
mientras regresaba de otra exitosa incursión contra el monasterio de San Millán de la Cogolla en La Rioja, el aparentemente invencible Almanzor cayó gravemente enfermo. Estaba viejo, cansado y agotado por una vida de constantes campañas. Su cuerpo, que lo había llevado a través de más de 50 batallas, finalmente lo estaba abandonando. Su muerte ocurrió en Medinaceli, una ciudad-fortaleza estratégica que domina las llanuras de Castilla. Murió en su cama, no en el campo de batalla, rodeado de sus comandantes. La noticia de su fallecimiento fue recibida con incredulidad y júbilo en los reinos cristianos. Rápidamente se extendió la leyenda de que había sido derrotado en una gran batalla en Calatañazor, la famosa frase: «En Calatañazor, Almanzor perdió su tambor». Se convirtió en parte del folclore español. La verdad histórica, sin embargo, es que nunca fue derrotado. Simplemente sucumbió a una enfermedad. El victorioso, el hombre de Algeciras,